fortaleza, un peligro. María Isabel de Chávez nos habla de su experiencia tan cerca del poder. Bueno, ¿Cuáles son los peligros? como te decía en el bloque anterior, siempre ¿Cómo curar evitar esos peligros? manteniendo a raya el ego, manteniendo a raya el que cuando las personas están al lado generalmente te van a decir lo que tú quieres escuchar. Eso no es malo. Aduladores a montones. Pero sí, no es malo. Lo que hay es que estar muy claro qué es lo que hay alrededor. Y tú tuviste esa fortaleza, Sí. te diste cuenta Y desde el principio. Sí, pero además que yo tuve un equipo que me acompañó excelente, extraordinario, tanto en el Consejo Nacional de Derechos como en la Fundación del Niño. Y de hecho, si no hubiese sido por ese equipo que tuve en la Fundación del Niño, yo no hubiese podido participar en la Asamblea Constituyente. Cuando a mí me dicen, María Isabel, en aquel momento las leyes electorales prohibían, no permitían que el presidente participara en actos proselitistas ya para otras elecciones, no podía. Y nosotros teníamos el llama constituyente y nosotros nos amarramos de manos, porque ¿cómo hace ahora si él no puede hacer campaña? Y me llaman y me dicen, ¿estás preparada para qué? Bueno, te toca. ¿Me toca qué? Sí, yo sé lo que me toca, primera dama de fundación, no. Vas a agarrar si lo quieres, por supuesto, si te decides aceptarlo, que esperamos que sí, vas a agarrar las riendas de la campaña de la constituyente. Y obvio, yo dije, ¿cómo me hizo así? Una cosa es que yo trabaje en función de la campaña de Hugo, pero ¿cómo me ponen esta responsabilidad? La hacemos porque la puedes hacer. O sea, te lo estamos proponiendo. ¿Cuál dirías tú que fue tu aporte fundamental en la redacción de esa nueva constitución? Primero te quiero cerrar el tema de cómo llegamos a hacer allí, porque recuerda que hubo dos bloques, dos grupos, candidatos nacionales y candidatos regionales. Entonces, claro, a mí me ponen una parte muy difícil. Miquilena iba a llevar la parte nacional, pero él no tenía en ese momento como que mucho tiempo y la posibilidad de moverse por todo el estado, y la parte mediática como que no ayudaba mucho, y me dicen, mira, tú vas a encargarte de liderizar la parte de Lara, pero te vas a encargar también de llevar a cabo la campaña nacional. Y era unas movilizaciones de Apure a San Fernando, a Del Tamacuro, después a Bolívar, después a Margarita. Era mucho estrés para una persona que tenía su enfoque en su familia. Mi niña pequeña, yo la montaba, recuerdo, en un helicóptero para la campaña de Hugo, un helicóptero ruso que tenían aquí, que mucha gente seguramente lo vio en La Guaira, una cosa viejísima, y yo decía, esto vuela. Y bueno, me tocó, y yo con mi muchachito aquí y aquel cosa, pero después ya era distinto porque ya la movilización eran en otras aeronaves, en otras... Exacto. Entonces yo le he tenido siempre mucho miedo a los aviones, eso lo perdí, fue hace poco. Entonces, bueno, decirte que la campaña fue una tremenda universidad también. Impecable además. El recurso de las llaves de Chávez. De las llaves. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? El Quino, ¿no? No era el Quino. El Quino, pero las llaves de Chávez yo creo que fue lo más inteligente que alguien pudo idear mediáticamente, promocionalmente. Aquello fue una campaña de mercadeo fabulosa por el poco tiempo que había. Fue la campaña perfecta. Así le llamaban, la campaña perfecta. Porque además se cerró. ¿Cuál crees tú que fue tu aporte? Además de liderar la campaña nacional. Bueno, para mí, pero que gracias a Dios no la agarró el ego, fue que fui la primera mayor votación que hubo, Miquilena, mi persona y luego el señor Peña. O sea, fueron 3 votaciones muy... Lo que pasa es que en el caso de ellos era lógico, porque, por ejemplo, el señor Peña tenía la parte mediática con él, y yo, una locutora de Barquisimeto, vuelvo a decirte, o sea, era como, yo decía, estoy haciendo realidad como que mi papel como publicista, porque era lo que yo hacía en radio. Sí, más que todo era publicista. Y entonces yo sentía que estaba desarrollando mi oficio a cabalidad. Y con la imagen de Hugo, pues me sentí muy satisfecha de haber podido aportar eso. Y luego, porque mi lema o mi trabajo se centró, era la ruta de la familia.
¿A dónde me llevó eso? Me entubó derechito a la Comisión de Derechos Sociales. Cuando salgo constituyente me entregan la Comisión de Derechos Sociales, que para mí era como, a lo mejor no la más importante, para unos la más importante era la económica, la de las militares, la de las relaciones internacionales, pero para mí era vital aquella, porque ¿cuál es el nervio? ¿Cuál es el nervio de la revolución? De la gente. Es la gente. El nervio que mueve, la columna, todo, que movía el corazón de la revolución era la gente. Entonces yo dije, bueno, aquí sabroso, vas a trabajar. ¿Qué hay que destacar de ese capítulo social? Bueno, de la Constitución. Adecuación de la ley de niñas, niños y adolescentes a la Convención de los Derechos del Niño, que ya no, el principio ya no era verlo como un sujeto como un objeto de derecho, sino como un sujeto de derecho, donde en nuestra nueva Constitución el niño, la niña y el adolescente pasaban a ser como la prioridad absoluta del Estado, absoluta. ¿Recuerdas aquellas cuotas balones que hubo, por ejemplo, que le quitaban las casas a las personas, las leyes económicas, que si tú perdías la cuota te quitaban la hipoteca, te dejabas sin casa? Todo eso cambió, o sea, por ponerte simplemente un pequeño ejemplo, todo eso cambió, no había nada económico que pudiera estar sobre el tema de que los niños tenían que tener por lo menos los derechos visibilizados, sí. Y la protección, que no se puedan cumplir todos a cabalidad, porque creo que nosotros vamos en un camino que siempre ha tenido zancadillas. Las zancadillas que le hicieron a Chávez, las zancadillas que le hacen, el saboteo, las zancadillas que le hacen al presidente Nicolás para que lleve a cabo más proyectos sociales, el bloqueo que hemos tenido, la criminal persecución que nos hacen con nuestros activos. Todo eso económico. Es un terrorismo económico que ha hecho que esos derechos sociales quizás siempre estén un poquito rezagados, que lo urgente siempre tenga que ir sobre lo importante, cuando en realidad debería ser que lo importante es lo importante y bueno, lo urgente sea algo circunstancial. Pero el haber transversalizado toda la parte social en cada aspecto de la Constitución fue vital. Fue vital porque todo el resto de nuestra Carta Magna gira en que lo primero es el hombre, en que su bienestar, su protección tiene que ser el principio que nos mueva. Claro, a veces las leyes no se cumplen a cabalidad, pero si no existiera la ley, menos se cumple. Entonces, lo importante es tenerla y siempre dije yo que en la Constitución todo, porque tenemos una carta fundacional demasiado bella, sagrada, hermosa. Ahora viene una reforma, una actualización. Está bien, porque en la vida todas las cosas tienen que ser flexibles y tú vas viendo cómo va funcionando, lo que no funciona. Y en esta coyuntura es muy oportuno. Y quería que en el próximo bloque habláramos del hoy, del presente. Venezuela es un país asediado, sancionado, sometido a un terrorismo económico sin precedentes, amenazado ya militarmente por la primera potencia del mundo. ¿Cuál es tu mensaje a los venezolanos? Y sobre todo, ¿cómo evalúas este ciclo, este periodo, esta etapa tan compleja que nos ha tocado vivir? Pero me responde cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias de la